último bloque en nuestro curso, la última unidad. Hay que ponerle mucho empeño, muchas ganas en esta última parte del curso. Los contenidos que vamos a desarrollar requieren de la aplicación de los contenidos vistos en las unidades anteriores sobre lo que es la trigonometría de la circunferencia unitaria y la trigonometría de los triángulos, rectángulos y oblicuángulos. Entonces todo esto se va a integrar ahora en esta última unidad, que es la trigonometría analítica. Antes de comenzar, les traigo una frase muy interesante que viene de parte del señor Napoleón Bonaparte. Fue un emperador, como él se consideraba, un emperador durante el siglo XVIII. En sus batallas por Europa, quería conquistar toda Europa, quería hacerse dueño de todo el continente europeo, pero al final no lo logró. Sin embargo, una de sus frases interesantes es esta: el avance y perfeccionamiento de las matemáticas está estrechamente relacionado con la prosperidad de la nación. Dentro de todo lo malo que tenía este personaje, pues siempre fue un gran admirador de la ciencia, de la tecnología, sobre todo de las matemáticas. Se cuenta que en todas sus incursiones militares, él siempre se hacía acompañar de matemáticos, físicos, químicos, y los llevaba por todas partes para que le explicaran todas las cosas que a él le parecían interesantes. En otras palabras, los llevaba para que le dieran clases. A él le encantaba aprender. Entonces, dentro de todas las cosas negativas que tiene este personaje histórico, pues una buena, positiva, es la pasión y el amor que él tenía por la ciencia, el conocimiento, la matemática. Un dato interesante: el ejército de Napoleón fue el primero en llevar alimentos enlatados a la guerra. Imaginen, eso fue hace más de 300 años y él fue el primero que decidió incluir alimentos enlatados. Y todo va en la mano con esta frase, porque como a él le gustaba la ciencia, la matemática, la tecnología, era un gran innovador en muchos aspectos, como por ejemplo la alimentación en la guerra. Bueno, entonces comencemos con el tema trigonometría analítica. Este es el contenido que vamos a desarrollar durante la última unidad del curso. Tenemos el capítulo 7 en nuestro libro de texto y ahí tenemos 7.1 identidades trigonométricas, 7.2 fórmulas de adición y sustracción, 7.3 fórmulas para el ángulo doble, semiángulo y producto a suma, 7.4 ecuaciones trigonométricas básicas y un poquito en la última parte de 7.5 de más ecuaciones trigonométricas, porque la intención en esta última unidad es trabajar el modelado. Haciendo uso de tecnología de graficación, vamos a ver algunas aplicaciones de modelado muy interesantes. La introducción que está en nuestro libro de texto es esta, pero se las voy a leer porque es importante que vean la conexión que hay con las unidades anteriores. En los capítulos 5 y 6 estudiamos propiedades gráficas y geométricas de las funciones trigonométricas. Cuando dice gráficas y geométricas se refiere a los triángulos y a las gráficas seno-coseno. Si hay por ahí algunas inquietudes con esos temas, sería bueno que repasaran esas clases que están publicadas para que no tengan dificultades acá. No es justo echarle la culpa a un tema nuevo de matemática cuando la falla quizá proviene de temas anteriores como el capítulo 5 o 6. Entonces, por favor, humildemente toman su libro, revisan estos capítulos y todo lo que sea necesario que revisar, háganlo, porque el libro es para explorarlo. Acá en trigonometría analítica vamos a trabajar un poquito de simplificación de expresiones y ahí vamos a recurrir incluso a elementos del capítulo 1. Vamos a recurrir a esos elementos. Entonces, por favor, en su libro de matemática hay que estar navegando constantemente. Sáquenle provecho. No hay mayor beneficio en la compra de un libro que sacarle provecho. Bien, en este capítulo estudiaremos las propiedades algebraicas de estas funciones, es decir, simplificar y factorizar expresiones y resolver ecuaciones que tienen funciones trigonométricas. Con esto ya abarcamos aproximadamente 4 capítulos anteriores. Propiedades algebraicas, capítulo 1, simplificar, factorización, capítulo 1, ecuaciones, capítulo 1, 2 y 3. Ahí tenemos ya bastantes capítulos aplicados. Hemos empleado las funciones trigonométricas para modelar diferentes fenómenos reales, incluyendo el movimiento periódico, por ejemplo, las ondas de sonido producidas por una banda.
Para obtener información de un modelo, con frecuencia necesitamos resolver ecuaciones. Yo diría que no con frecuencia. Más bien, siempre necesitamos resolver ecuaciones. Casi cualquier problema en la matemática, aunque sea básica, intermedia o matemática superior universitaria, tiene de por medio ese ganchito llamado ecuación. Entonces las ecuaciones es algo que ustedes van a ver este año, el otro año, al inicio de la carrera universitaria, ingeniería en todas sus manifestaciones, arquitectura, informática, en todas esas áreas van a ver que casi todo se modela y se resume a ecuaciones. Si el modelo contiene funciones trigonométricas, necesitamos resolver ecuaciones trigonométricas. Bueno, esto es muy lógico. Y para resolver a veces se requiere usar identidades trigonométricas, algunas de las cuales las hemos encontrado ya en capítulos anteriores. Iniciamos este capítulo con un proceso para encontrar nuevas identidades, el proceso para hallar nuevas identidades. Entonces, como su nombre lo dice, analítica es una parte de la trigonometría en la que vamos a analizar, y acá es muy importante ponerle atención a las identidades y expresiones matemáticas y leer correctamente cada una de ellas, porque eso es lo que sucede muchas veces en la matemática. No se lee correctamente una expresión y por lo tanto el estudiante no entiende qué es lo que está haciendo o qué es lo que tiene que hacer. Entonces la lectura, el análisis es fundamental acá y en toda la matemática. De ahí el nombre, trigonometría analítica. Hay que analizar, hay que pensar. Aquí es más el trabajo mental que lo que hay que escribir. Veamos ahora la trigonometría analítica y las identidades más importantes que hay. Comencemos acá. Ecuaciones. ¿Qué son las ecuaciones? Pues no son más que proposiciones. Una ecuación muy sencilla como esta: x más 2 es igual a 5. ¿Qué es lo que tenemos que hallar acá? Pues es muy sencillo. Un número que sumado con 2 me dé 5. ¿Qué número sumado con 2 me da 5? Por supuesto, es 3, porque 3 sumado con 2 me da 5 y se convierte en una proposición verdadera. Vean esta otra, 3x menos 1 es igual a 14. ¿Qué quiere decir? Un número que multiplicado por 3 y restado de 1 me dé 14 es, muy bien, es 5, porque 3 por 5 es 15, menos 1, 14. Se convierte en una proposición verdadera. Entonces, fíjense que las ecuaciones tienen esa característica. Las ecuaciones como estas dos intentan que nosotros busquemos un número que las haga verdaderas. Sin embargo, las identidades trabajan de una forma un poquito distinta, porque acá, fíjense que cualquier número las hace verdaderas. Esa es la diferencia entre una identidad y una ecuación. En una ecuación buscamos un número que la haga verdadera, y en las identidades todos los números que existan las hacen verdaderas. La primera identidad, por ejemplo, dice que x más 1 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2x más 1. Es un producto notable que vimos en el capítulo 1, o está en el capítulo 1 donde pueden repasarlo. Esto es un producto notable. Esto se va a cumplir para cualquier número. Digamos que x sea, por ejemplo, 2. Si x es igual a 2, vamos a tener 2 más 1. Y 2 más 1 es 3. 3 al cuadrado es 9. Recuerden, estamos en trigonometría analítica, hay que analizar. 2 más 1 es 3 al cuadrado, 9. De este lado me da 9 cuando x es 2. Y de este lado, cuando x es 2, voy a tener 2 al cuadrado es 4. Más 2 por 2, otro 4. 4 más 4, 8. Más 1, 9 nuevamente. Entonces, si x vale 2, acá me va a dar una igualdad. Pero resulta que para cualquier número x siempre me va a dar una igualdad. Probemos rápidamente un número más grande para que vean que esto se cumple. Imaginen que x es 20. Entonces vamos a tener 20 más 1, 21. Y esto elevado al cuadrado. Y me da 441. Ahora de este lado me tendría que dar lo mismo cuando x sea 20. Probemos, 20 al cuadrado es 400.
2 por 20 es 40. 40 más 400, pues 440. Más 1, 441. Entonces una identidad siempre se va a cumplir. No importa qué valores usemos, siempre se va a cumplir. Y acá, donde ya aparece una expresión con términos trigonométricos, pues también es una identidad para la cual siempre se va a cumplir. ¿Qué establece? El cuadrado del seno de x más el cuadrado del coseno de x siempre va a ser igual a 1, independientemente de cuál sea el valor que tome la x, que en las funciones trigonométricas es el ángulo o argumento. El ángulo x. Recuerden que los ángulos se pueden medir en grados y en radianes. Demostremos esta identidad para ir adentrándonos ya en la temática del curso. El cuadrado del seno de x más el cuadrado del coseno de x es igual a 1. Elijamos un ángulo. ¿Qué les parece 30 grados? Entonces voy a escribir así. El seno de 30 grados elevado al cuadrado más el coseno de 30 grados elevado al cuadrado. Me tiene que dar 1. Y efectivamente me da 1, tal y como está acá. No es que solo para 30 funcione, puede ser cualquier otro valor. Imaginen que el argumento ángulo sea 10 grados. Entonces escribo seno de 10 grados elevado al cuadrado sumado con el coseno de 10 grados elevado al cuadrado. Acá vamos a borrar esto. Elevado al cuadrado. Y eso también me tiene que dar como resultado 1 otra vez. Entonces no importa qué valor elijamos para x, esta expresión me garantiza que siempre que sume los cuadrados, el resultado será 1. Estas son identidades, estas son ecuaciones. Esas son las diferencias entre una ecuación y una identidad. Una ecuación puede ser que un valor la haga verdadera. Si es de segundo grado, pues son 2 valores que las hacen verdadera. Si es una ecuación de tercer grado, pues hay 3 valores que las hacen verdaderas. En las identidades, todos los valores que elijamos para la variable siempre la va a hacer verdadera. Diferencia entonces entre identidad y ecuación. Ahora, dentro de la trigonometría hay identidades fundamentales. ¿Qué significa que sean fundamentales? Pues que son la base para todo lo que viene más adelante. Entonces no hay que memorizarlas, porque no es bueno memorizarlas. Yo les recomiendo que estas identidades que vamos a ver a continuación las pasen a mano o las escriban en computadora, como ustedes prefieran, y las tengan en un, digamos, formulario, una hojita que ustedes puedan consultar rápidamente. No hay que memorizar, hay que analizar. Analicemos entonces las identidades fundamentales. La primera es la tangente de un ángulo. La tangente de un ángulo x siempre va a ser igual al cociente entre el seno del ángulo y el coseno del ángulo. Identidad. Recuerden que estas son identidades porque sin importar los valores que tome la x, esto siempre se va a cumplir. La función seno tiene una inversa, se le llama, o recíproca, y esa función recíproca se le llama cosecante, que se abrevia como CSC, cosecante. Cosecante de x es igual al recíproco de la función seno. Sé que son algunos nombrecitos pues un poquito raros, pero cuando uno lee el libro, ahí va aprendiendo y va tratando de entender estos nombrecitos y créanme, se le va quedando a uno el nombre de estas expresiones matemáticas. La cosecante de x no es más que la recíproca del seno. Entonces quiere decir que debe existir una recíproca para el coseno y esta se llama secante. Secante de x, recíproca del coseno. Cosecante de x, recíproca del seno. Y así como hay una tangente, seno sobre coseno, pues tiene que haber una recíproca para la tangente. Y fíjense que a esa recíproca se le llama cotangente. Y la cotangente, pues lógicamente, al ser la recíproca de la tangente, pues tiene estos valores invertidos, el coseno arriba y el seno abajo. Vean la diferencia. Tangente, seno en el numerador y coseno en el denominador. Y la cotangente, por ser recíproca, los tiene al revés.
Identidades fundamentales. Otro grupo de identidades muy importantes que nos van a ser de utilidad son las pitagóricas. Esas tienen este nombre no porque las haya inventado Pitágoras, porque si vemos la historia, en la época de Pitágoras, de la griega clásica, ellos no tenían ningún sistema de numeración y todo lo resolvían con geometría y no tenían estos nombres tan extraños que nosotros estamos usando. Se le llama pitagóricas porque se pueden demostrar, cada una de ellas se puede demostrar con la ayuda de un triángulo rectángulo, que ese sí pertenece a Pitágoras. Por eso se les llama identidades pitagóricas. Una de ellas es la que vimos acá arriba en naranja. El cuadrado del seno de x más el cuadrado del coseno de x es igual a 1, que es esta que está acá. Y de esta se pueden deducir estas dos, que lo veremos en su momento. El cuadrado de la tangente de x sumado con la unidad, siempre me va a dar como resultado el cuadrado de la secante de x. La unidad sumado con la cotangente al cuadrado de x siempre me va a dar igual al cuadrado de la cosecante de x. Identidades pitagóricas. Ahora vienen las identidades pares e impares y estas se aplican a las funciones trigonométricas elementales seno, coseno, tangente cuando tienen un ángulo negativo. Y demostrar esto es muy sencillo, lo vamos a ver. Dice acá que el seno de un ángulo negativo siempre es igual al seno negativo de ese ángulo. Eso es lo que quiere decir acá. Estamos leyéndolo. Leamos la otra. El coseno de un ángulo negativo, miren, resulta ser el coseno de ese ángulo siempre positivo. Eso quiere decir, si el ángulo es negativo, el coseno siempre dará positivo. Qué extraño, ¿no? Porque arriba sale negativo y aquí sale positivo. Y miren la tangente de un ángulo negativo, pues sale negativa la tangente, como en el caso del seno. ¿Pero por qué será eso? Recuerden, trigonometría analítica. Vamos a analizar. Analicemos esta figurita que está acá. Esta la van a reconocer muy fácilmente, pues es la circunferencia unitaria. ¿Y la circunferencia unitaria cuánto tiene de radio? 1. Muy bien, para lo que lo recordaron. Tiene una unidad de radio. Es muy fácil de trabajar sobre ella. En una circunferencia unitaria, la coordenada horizontal vale coseno y la coordenada vertical vale seno de x. Otra forma de expresar esto es la siguiente manera. En una circunferencia unitaria, el radio es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, como este que está acá en color naranja. En este triángulo rectángulo, la base está dada por la función coseno. En otras palabras, coseno es la encargada de medir la base. Y la altura del triángulo está dada por la función seno de x. Es decir, que la función seno de x es ese instrumento matemático que mide la altura que va a tener este triángulo. Cateto adyacente coseno, cateto opuesto seno de x. Estas dos sirven para medirlo. Entonces, si retomamos nuestras identidades pares e impares, analicemos qué sucede con la primera. El seno de menos x, ¿qué significa? Que el ángulo no se va a medir en el sentido horario. Esto es muy importante y es clave, porque en el sentido antihorario es positivo, pero si el ángulo es negativo, quiere decir que se va a medir en sentido horario para abajo y el triángulo va a quedar de cabeza, que es como está acá en azul. Si nosotros medimos este ángulo en sentido horario negativo, mi triángulo queda apuntando hacia abajo. Y sabemos que de la horizontal para abajo todo lo que se mide es negativo. De ahí resulta que el seno de un ángulo negativo, o sea, medido en la dirección horaria, me va a dar como resultado un seno negativo. De aquí del triángulo se ve, si es para arriba es positivo, si es para abajo es negativo. Pero miren, el coseno es muy curioso, porque el coseno de un ángulo negativo me da el mismo resultado siempre, coseno positivo. ¿Y eso por qué es? Pues es muy sencillo, el coseno mide la base del triángulo. Pero de aquí se puede notar, si nosotros medimos el ángulo x antihorario positivo u horario negativo, el triángulo anaranjado y azul van a tener la misma base.
Los dos tienen la misma base, comparten la misma base. ¿Y esta base en qué lado está a partir del origen? ¿Derecho o izquierdo? Efectivamente está en el lado derecho y por lo tanto el coseno siempre va a ser negativo. Si nosotros medimos en este sentido el ángulo, coseno positivo. Si lo medimos en este otro sentido, coseno también positivo. Ahora se puede deducir muy fácilmente porque la tangente de un ángulo negativo pues es igual a la tangente negativa del ángulo, y eso se debe a esta relación, a la fundamental. ¿Cómo es la tangente de un ángulo X? Pues es igual a la división o cociente entre el seno y el coseno. Pero si nosotros dividimos el seno y el coseno acá, ¿qué me da como resultado? Leyes de signos, menos por más, me da menos. Seno de X partido coseno de X, tangente de X, pero negativa. Entonces, para hallar la tangente de X solo necesitamos dividir las dos anteriores y de ahí sale la tangente de X. Pues les comento entonces, estas identidades, las fundamentales, las pitagóricas y las impares, son las que nos van a servir para simplificar expresiones matemáticas que involucran ángulos. A eso se le llama trigonometría analítica. Estudiar, simplificar, manipular, gestionar a todas aquellas expresiones matemáticas que involucran ángulos. Trigonometría analítica. Y con estas vamos a hacer muchas simplificaciones. ¿Y por qué hay que simplificar? Porque simplificar significa hacer más sencillo. Y en matemática ese es el trabajo, hacerlo todo más sencillo. Si hay un camino para hacer las cosas más sencillas, siempre lo vamos a tomar en matemática. En matemática, aunque suene extraño para algunos, en matemática nunca vamos a buscar los caminos largos o costosos. Siempre vamos a buscar un camino sencillo y elegante. Siempre en matemática todo es así. Se busca un camino sencillo y elegante. Y les debo confesar algo, cuando uno como estudiante mira que el camino se está poniendo muy complicado, no es por culpa del tema que están estudiando o que se esté viendo, es culpa de que ya el estudiante ha olvidado muchos temas anteriores y entonces ya no entiende muchos conceptos. Por ejemplo acá, si ustedes no recuerdan que un ángulo se mide positivo cuando va en antihorario, y negativo cuando va en horario, pues esto que está aquí abajo va a parecer extraño, va a parecer raro y difícil de entender. Pero esto de los signos de los ángulos positivo y negativo se estudió en los capítulos 5 y 6. De ahí la importancia de repasar esas partes en el libro de texto. Bueno, pasemos ahora al convenio de trabajo que vamos a plantear para esta última unidad. Va a cambiar un poquito la modalidad de hacer trabajos, de hacer tareas. Lo haremos de la siguiente manera. El ejercicio que vamos a tomar de ejemplo es este. Este es un ejercicio del libro de texto, pero lo voy a explicar como ejemplo. No es para que se pongan a hacerlo ya, es un ejemplo. Los ejercicios se dividen en secciones, sección 3.12, sección 13.26, sección 27.28, por ejemplo. Esto es un ejemplo. Así se dividen las actividades por secciones. Entonces, en las siguientes clases, yo voy a tomar una sección. Digamos, por ejemplo, que voy a tomar esta sección. Y de acá voy a resolverles en la clase los problemas pares. Y ese mismo día que se presenta a la clase, ustedes como tarea deben hacer los impares y los publican de una vez ese día. No vamos a dejar como en las unidades anteriores que se acumulen los trabajos para el fin de semana, porque me he dado cuenta que muchos después o no entregan las tareas o las entregan mal o sencillamente piden copia y piden copia mal y todo está saliendo pues no del todo bien. Entonces por eso vamos a cambiar la metodología de trabajo. En cada clase futura que tengamos, yo tomo una sección, explico los pares. Generalmente los pares son los que no tienen solución y estos sí tienen. En la página web del libro de texto encuentran la solución a los impares. Entonces yo generalmente hago los pares y ustedes ese mismo día el mismo día que se publique la clase, hacen los impares. Y así van publicando sus tareas constantemente y ya no dejamos que se acumule. Este es el convenio de trabajo. Cualquier duda me escriben por favor y no olviden
que a partir de ahora hay que mantener una distancia de por lo menos 2 metros entre las personas, porque de esa manera se cuidan ustedes, se respetan a ustedes mismos y cuidan y respetan a los demás. Nos vemos en la próxima clase.